Hace una semana hablamos sobre las carencias y defectos que tenía medir los entrenamientos solo con el 1RM, proponiendo el encoder como complemento. Pero como el encoder es un aparato caro y no todo el mundo está dispuesto a gastarse esa cantidad de dinero, hoy traemos un par de métodos en la misma línea que te ayudarán a cuantificar tu esfuerzo y progresar de la manera más eficiente en tus metas. Dentro vídeo. Pero antes de arrancar, te recomiendo que veas la anterior parte de este vídeo, la cual te estaré dejando en pantalla, para que tengas en cuenta conceptos anteriores, ya que esto es una continuación. Los métodos de los que vamos a hablar hoy son el RIR, repeticiones en reserva, y el RPE, índice de esfuerzo percibido. Vamos a hacer una breve explicación de ellos y pasamos a ver cómo se aplica. El RPE o índice de esfuerzo percibido es una escala de valores del 1 al 10 en la que valoramos de manera subjetiva cuánto nos ha costado realizar un ejercicio en función de cómo lo hemos terminado, siendo 0 o 1 el mínimo de dificultad y el 10 el máximo. Por ejemplo, si José Luis ha hecho una serie de 6 repeticiones con 100 kilos en press de banca plano y cuando termina se ve fatigado, pero quizá podría haber hecho alguna repetición más, eso sería un 8 o un 9. El siguiente es el RIR o repeticiones en reserva y mide el número de repeticiones que podríamos hacer después de terminar una serie. Es decir, si como en el ejemplo anterior José Luis hace una serie de 6 repeticiones con 100 kilos y podría haber hecho 2 más, se clasificaría como RIR 2, que son las repeticiones extra que podría haber añadido. Es parecido al RPE, pero bajo mi perspectiva es más fácil de usar para cuantificar subjetivamente y también para comunicarte mejor con un entrenador. Estos dos métodos se han utilizado y estudiado sobre todo en powerlifting, en deportistas con experiencia y en principiantes. Ambos tienen una alta correlación de entre el 0,88 a 0,91 sobre 1. Sobre todo se utilizan como complemento de la RM y para supervisar el estado de la fatiga, ya que esta será un factor importante para determinar el volumen en las sesiones de entrenamiento. Sabiendo ya sobre estos dos conceptos, vamos a ver cuál es el RIR que deberíamos dejar en nuestros ejercicios en función del objetivo que queramos alcanzar. Comenzamos con RIR 5. Recordar que RIR 5 significa que yo termino el ejercicio y me quedan en la recámara o en la reserva 5 repeticiones más que le podría haber añadido a ese ejercicio, pero no se las he añadido porque quiero otro tipo de efectos o otro tipo de efectos entrenantes en el músculo o en el cuerpo. Como podemos ver, es una serie fácil con un estímulo leve y casi sin acumulación de fatiga. Se suele realizar a modo de descarga junto a RIR 3-4, que ya veremos que el estímulo es un poco superior y la acumulación de fatiga también es un poco superior, y sobre todo RIR 3-4 y RIR 5 se utiliza en los ciclos con menos volumen, como por ejemplo los ciclos de descarga, en los que queremos que haya un estímulo pero tampoco queremos llegar al modo de fatiga o a cansar mucho a nuestro atleta, deportista o incluso a nosotros mismos. RIR 5 sería el equivalente al nivel 1 en nuestra escala. Pasamos a RIR 3-4, que sería como el nivel 2 de nuestra escala de esfuerzo, y como vemos aquí sigue siendo fácil de realizar con un estímulo un poco mayor y poca acumulación de fatiga, como hemos dicho anteriormente, y puede generar crecimiento, incluso puede ser más interesante que RIR 5 por la relación esfuerzo-beneficio, pero no es la mejor. Como ya hemos dicho antes, RIR 3-4 y RIR 5 se utilizan sobre todo para ciclos de descarga, ciclos quizá un poco más relajados o incluso para intercalar ciclos que puedan ser RIR 0-1 o RIR 2 con RIR 3-4 o RIR 5, porque RIR, cuanto más bajo sea el nivel del RIR, es decir, RIR 1, RIR 0, es mucho más exigente, por lo cual los siguientes entrenamientos o las siguientes sesiones que le pongamos al deportista o incluso a nosotros mismos tienen que tener un RIR un poco más elevado, como RIR 3-4, RIR 5, pero esto ya lo veremos más adelante en otro vídeo más detalladamente, porque es un poco más complicado. Continuamos con RIR 2, que es de los mejores estímulos que le podemos aportar al entrenamiento. ¿Por qué? Porque el ratio coste-beneficio es muy bueno, es decir, que la energía que vamos a usar comparado con el beneficio que vamos a obtener de la sesión es muy alto, y como podemos ver debería aplicarse para un 65-80% de los entrenamientos, ya que pasar a RIR 0-1 es muy fatigante. De hecho, aquí vemos que la fatiga se dispara. Esto en una gráfica lo podríamos ver de la siguiente manera. Aquí tendríamos los efectos entrenantes y aquí tendríamos la fatiga, por decirlo de alguna manera. Pues aquí tendríamos el RIR 2 y en este lado aquí tendríamos el RIR 0-1, que sería el nivel 4 del que hemos estado hablando. Como podemos ver, el coste de fatiga en torno a los beneficios está muy bien. Sin embargo, cuando llegamos ya a esta zona, el coste que nos proporciona esta fatiga es
muy elevado, es decir, no merece la pena porque estamos gastando muchísimo para un poquito más de entrenamiento. Esto sería más o menos al verlo en una gráfica, y ya os digo, esto está hecho a mano alzada de una manera relativamente rápida, pero para que se entienda que la fatiga llegado a este punto se dispara y el beneficio que obtenemos no es tanto como la generación de fatiga, y esto sobre todo va a condicionar los entrenamientos que nos queden en esa semana. Y por último llegamos a RIR 0,1, que sería el equivalente al nivel 4 en esta escala de esfuerzo percibido, es decir, sería el máximo nivel de esfuerzo que hay en esta escala. Aquí está un poco lo que hemos comentado antes, pero sobre todo quiero recalcar el crecimiento de riesgo de lesión. ¿Por qué? Este tipo de RIR no se recomienda en gente principiante, ya que cuando acabamos en RIR 0,1 tenéis que tener en cuenta que acabamos muy cansados, llegamos al límite al dejar la barra, y la técnica pues evidentemente se deteriora mucho, porque no es lo mismo que tú acabes de coger la barra y empieces a hacer repeticiones a que tú ya vayas muy exhausto, muy fatigado y vayas a dejar la barra al final, sobre todo en ejercicios complejos como puede ser un tirón arrancada, como puede ser una sentadilla completa, que para gente principiante puede costarles más y sobre todo pueden llegar a incluso a lesionarse, o no lesionarse en ese momento, pero sí forzar articulaciones y demás, que en el medio largo plazo puede pasarles factura. Y por último, recordar que todos estos métodos de los que hemos estado hablando, tanto en el vídeo anterior que hemos mencionado el encoder como en este vídeo el RIR y el RPE, son sobre todo para complementar el valor de la RM, es decir, nosotros en nuestro entrenamiento o en nuestro plan de entrenamiento ponemos unos porcentajes de carga, pero en función de cómo nos sintamos o cómo salgan los datos esos días pueden variar a un poquito más o un poquito menos. Para eso están estos métodos, para complementar el RM, es decir, que si a mí un día me toca hacer 5 repeticiones de sentadilla al 70% y por lo que sea me está costando muchísimo más y resulta que el RIR o el RPE o el encoder me está dando valores en los que yo estoy haciendo un esfuerzo mayor a mi 70%, lo que tengo que hacer es reducir la carga para ajustar ese 70% a un valor real o más próximo al que estoy buscando para conseguir ese estímulo. Entiendo que estos conceptos para gente que está empezando o gente principiante pueden ser un poco complejos, por eso os animo que cualquier duda, cualquier cosa que queréis comentar, la dejéis en la caja de comentarios, que yo intentaré responderlas lo antes posible y de la mejor manera para que os quede claro y podáis progresar en vuestros entrenamientos. Dicho todo esto, no te olvides de seguirnos en las redes sociales, like, subscribe y nos vemos en la próxima.